audioescuelasabática.com. Lección número 8, para el 23 de mayo de 2020. La creación, el Génesis como pilar, parte 1. Sábado 16 de mayo, para memorizar. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Los primeros capítulos del Génesis son fundamentales para el resto de las Escrituras. Las principales enseñanzas o doctrinas de la Biblia tienen su origen en ellos. Aquí encontramos la naturaleza de la deidad que trabaja en armonía como el Padre, el Hijo, Juan capítulo 1 versos 1 al 3, Hebreos capítulo 1 versos 1 y 2, y el Espíritu, Génesis capítulo 1 verso 2, para crear el mundo y todo lo que hay en él, culminando con la humanidad, Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Génesis también nos presenta el sábado, Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, el origen del mal, Génesis capítulo 3, al Mesías y el plan de redención, Génesis capítulo 3, verso 15, el diluvio universal, Génesis capítulo 6 al capítulo 9, el pacto, Génesis capítulo 1, verso 28, capítulo 2, versos 2 y 3, versículos 15 al 17, capítulo 9, versículos 9 al 17 y 15. La dispersión de idiomas y pueblos, Génesis capítulo 10 y capítulo 11, y las genealogías, que brindan el marco para la cronología bíblica desde la creación hasta Abraham, Génesis capítulo 5 y capítulo 11. Finalmente, el poder de la palabra hablada de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 3, Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, Juan capítulo 17, verso 17, la naturaleza de la humanidad, Génesis capítulo 1, versos 26 al 28, el carácter de Dios, Mateo capítulo 10, versos 29 y 30, el matrimonio entre un hombre y una mujer, Génesis capítulo 1, versos 27 y 28, capítulo 2, verso 18 y versículos 21 al 25, y tantas otras creencias fundamentales. audioescuelasabática.com. Domingo 17 de mayo, en el principio. Escucha Génesis capítulo 1, verso 1. ¿Qué verdades profundas se revelan aquí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia se abre con las palabras más sublimes y profundas, palabras que son simples, pero al mismo tiempo contienen una profundidad inmensurable al estudiarlas detenidamente. De hecho, las primeras preguntas de la filosofía sobre quiénes somos, por qué estamos aquí y cómo llegamos aquí se responden con la primera frase de la Biblia. Existimos porque Dios nos creó en un tiempo específico en el pasado. No evolucionamos de la nada, ni llegamos a la existencia por casualidad, sin un propósito final y sin una dirección prevista, como mayormente enseña el modelo científico contemporáneo de los orígenes. La evolución darwiniana contradice las escrituras en todo sentido, y los intentos de algunos de armonizarla con la Biblia hacen que los cristianos parezcan tontos. También fuimos creados por Dios en un momento específico y absoluto, en el principio. Por ende, esto significa que Dios existió antes de este comienzo,
Es decir, Dios existió antes de que se creara el tiempo y que éste se expresara en el ciclo diario de tarde y mañana, y en meses y años, todo ello marcado por la relación del mundo con el sol y la luna. Este comienzo absoluto se refleja en otros pasajes de las Escrituras que lo respaldan y reafirman continuamente la naturaleza y los métodos de la obra creadora de Dios. Juan capítulo 1 versículos 1 al 3. Escucha Juan capítulo 1 versículos 1 al 3 y Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2. ¿Quién fue el agente de la creación? Piensa en lo que significa que Él también haya muerto en la cruz. Juan capítulo 1 versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La Biblia enseña que Jesús fue el agente de la creación. La Biblia dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1 versículo 3. Jesús hizo el universo. Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2. Debido a que todas las cosas tienen su origen en Jesús, al principio, podemos tener la esperanza de que al final Él completará lo que ha comenzado, porque Él es el Alfa y el Omega, el primero y el último. Apocalipsis capítulo 1 verso 8, capítulo 22 verso 13. ¿De qué te sirve saber que fuiste creado por Dios? Imagina si no creyeras en esto. ¿Cuán diferente te verías a ti mismo y a los demás, y por qué? Audioescuelasabática.com. Lunes 18 de mayo, los días de la creación. En los últimos tiempos viene habiendo una tendencia a considerar que la semana de la creación no es literal, sino una metáfora, una parábola e incluso un mito. Esto ha surgido a raíz de la teoría de la evolución, que supone largas eras de tiempo para explicar el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. ¿Qué enseña la Biblia sobre este tema? ¿Por qué los días de la creación, en Génesis capítulo 1, deben entenderse como días literales y no figurativos? Escucha Génesis capítulo 1, versículos 3 al 5, y Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, cómo se utiliza el término día en estos contextos. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La palabra hebrea yom
o día se utiliza sistemáticamente a lo largo de todo el relato de la creación como un día literal. No hay nada en el relato de la creación del Génesis que indique algo diferente de un día literal como lo entendemos hoy. De hecho, algunos eruditos no creen que los días hayan sido literales. Así y todo, admiten que la intención del autor era representar los días literales. Es interesante que Dios mismo designe este nombre para la primera unidad de tiempo. Génesis capítulo 1, verso 5. Yom o día se define con la frase «y fue la tarde y la mañana». Génesis capítulo 1, versos 5, 8, etc. El término se usa en singular, no en plural, lo que indica un solo día. Por lo tanto, los 7 días de la creación deben interpretarse como una unidad completa de tiempo, introducida por el número cardinal Echad, 1, seguido de los números ordinales, segundo, tercero, cuarto, etc. Este patrón indica una secuencia consecutiva de días que culmina en el séptimo día. No hay ninguna indicación en el uso de términos ni en la forma misma del relato de que debería haber intervalos entre estos días. Por cierto, los 7 días de la creación son 7 días como definimos los días en la actualidad. Además, la naturaleza literal del día se da por sentada cuando Dios escribió el 4º mandamiento con su propio dedo, indicando que el fundamento para el día de reposo sabático se basa en la secuencia de una semana literal de los 7 días de la creación. La creación relatada en Génesis no es la única creación en la Biblia. También está la recreación en la segunda venida, cuando Dios transformará la mortalidad en inmortalidad. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Primera de Corintios capítulo 15, verso 52. Sin embargo, si Dios puede hacer esto instantáneamente en la recreación, ¿por qué usaría miles de millones de años para la primera creación, como le enseña la evolución teísta? Audioescuelasabática.com. Martes 19 de mayo, el sábado y la creación. Actualmente, el día de reposo sabático está siendo fuertemente atacado en la sociedad secular y en las comunidades religiosas. Este hecho se puede ver en los horarios de trabajo de las corporaciones globales, en el intento de modificación del calendario en muchos países europeos, que designa el lunes como el primer día de la semana y el domingo como el séptimo día, y en la reciente encíclica papal sobre el cambio climático, que denomina al día de reposo el séptimo día como el sábado judío, y exhorta al mundo a observar un día de descanso para aliviar el calentamiento global. Papa Francisco, Laudato Si, páginas 172 y 173. Escucha Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, Marcos capítulo 2, verso 27, y Apocalipsis capítulo 14, verso 7. La interpretación de la semana de la creación, ¿cómo se vincula con el 4º mandamiento y con el mensaje de los 3 ángeles? Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Marcos capítulo 2, verso 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La Biblia dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Génesis capítulo 2, verso 2. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo apartó como un día de descanso para el hombre. Patriarcas y Profetas, página 28. Esta es la razón por la que Jesús puede decir, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos capítulo 2, verso 27. Jesús pudo hacer esta declaración autoritativa porque Él hizo o creó el sábado como la señal eterna y el sello del pacto de Dios con su pueblo. El sábado no era solo para el pueblo hebreo, sino para toda la humanidad. El Génesis indica 3 cosas que Jesús hizo después de crear el día de reposo. En primer lugar, reposó. Génesis capítulo 2, verso 2, dándonos un ejemplo divino de su deseo de descansar con nosotros. En segundo lugar, bendijo el séptimo día. Génesis capítulo 2, verso 3. En el relato de la creación, Dios bendijo a los animales. Génesis capítulo 1, verso 22, y a Adán y Eva. Génesis capítulo 1, verso 28. Pero el único día específicamente bendecido es el séptimo día. En tercer lugar, Dios lo santificó. Génesis capítulo 2, verso 3. Ningún otro día recibe estas 3 distinciones en la Biblia. No obstante, estas 3 acciones se repiten en el 4º mandamiento, cuando Dios escribe con su propio dedo y señala a la creación como el fundamento del sábado. Éxodo capítulo 20, verso 11. En Apocalipsis capítulo 14, verso 7 y Éxodo capítulo 20, verso 11, el mandamiento del sábado se menciona directamente como la base para adorar al Creador. Esta asociación directa con el sábado, ¿qué relación tiene con los acontecimientos de los últimos días? Audioescuelasabática.com. Miércoles 20 de mayo. La creación y el matrimonio. La última década ha sido testigo de enormes cambios en la forma en que la sociedad y los gobiernos definen el matrimonio. Muchas naciones del mundo han aprobado los matrimonios entre personas del mismo sexo, anulando leyes anteriores que han protegido la estructura familiar que comprende en su centro a un hombre y una mujer. Este es un acontecimiento sin precedentes en muchos aspectos y plantea nuevas cuestiones sobre la institución del matrimonio, la relación de la Iglesia y el Estado, y también la santidad del matrimonio y la familia, según se define en las Escrituras.
Escucha Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, y capítulo 2, verso 18, y versículos 21 al 24. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre el ideal de Dios para el matrimonio? Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Capítulo 2, versos 18 y 21 al 24. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En el sexto día, Dios llega al punto culminante de la creación de la humanidad. Es fascinante que en Génesis capítulo 1, verso 26, se utilice el plural para Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. La deidad en tres personas, en una relación de amor mutuo, ahora crea la relación humana del matrimonio divinamente instituido aquí en la tierra. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1, verso 27. Adán declara: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis capítulo 2, verso 23. Y Adán la llama mujer. El matrimonio requiere que deje el hombre a su padre y a su madre y se una a su mujer, y sean una sola carne. Génesis capítulo 2, verso 24. La Biblia afirma de manera inequívoca que esta relación tendrá lugar entre un hombre y una mujer, que a su vez se originan de su padre y su madre, que también son un hombre y una mujer. Este concepto se aclara aún más en la indicación dada a los primeros padres de la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis capítulo 1, verso 28. En el quinto mandamiento, los hijos, descendientes, deben honrar a su padre y a su madre. Éxodo capítulo 20, verso 12. Esta interrelación no se puede establecer dentro de nada que no sea una alianza heterosexual. Escucha las palabras de Jesús en Mateo capítulo 19, versículos 3 al 6, que nos enseñan sobre la naturaleza y la santidad del matrimonio. A la luz de las palabras de Jesús, sin nunca olvidar el amor de Dios por toda la humanidad y el hecho de que todos nosotros somos pecadores, con cuánta firmeza y fidelidad deberíamos asumir una postura con respecto a los principios bíblicos del matrimonio. Mateo capítulo 19, versículos 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos, y tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo?
Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Audioescuelasabática.com. Jueves 21 de mayo. La creación, la caída y la cruz. La Biblia presenta un vínculo ininterrumpido entre la creación perfecta, la caída, el Mesías prometido y la redención final. Estos grandes acontecimientos se convierten en la base del tema de la historia de la salvación para la raza humana. Escucha Génesis capítulo 1, versículo 31, capítulo 2, versos 15 al 17 y capítulo 3, versículos 1 al 7. ¿Qué ocurrió con la creación perfecta de Dios? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis capítulo 2, versos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dios declaró que su creación era buena en gran manera. Génesis capítulo 1, verso 31. Ahora la creación estaba completa. El Edén florecía sobre la tierra. Adán y Eva tenían libre acceso al árbol de la vida. Ninguna mácula de pecado o sombra de muerte desfiguraba la bella creación. Patriarcas y Profetas, página 28. Dios les había advertido a Adán y a Eva que si comían del árbol prohibido, indudablemente morirían. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. La serpiente inició su discurso con una interrogante y luego contradijo totalmente lo que Dios había dicho. No moriréis. Génesis capítulo 3, verso 4. Satanás le prometió a Eva grandes conocimientos y que sería como Dios. Obviamente, ella le creyó. Como confirma Pablo la declaración de Dios de Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Escucha Romanos capítulo 5, verso 12 y capítulo 6, verso 23. ¿Qué relación guardan estas enseñanzas con la evolución teísta? Génesis capítulo 2, versos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En las Escrituras podemos ver que los autores bíblicos posteriores confirman las declaraciones bíblicas anteriores y brindan apreciaciones adicionales. En Romanos capítulo 5 al 8, Pablo escribe sobre el pecado y la belleza de la salvación. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, verso 12. Pero una perspectiva evolucionista presentaría la muerte durante millones de años antes de la humanidad. Esta idea tiene graves consecuencias para la enseñanza bíblica del origen del pecado, la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz y el plan de salvación. Si la muerte no tuviese relación con el pecado, entonces la paga del pecado no sería la muerte. Romanos capítulo 6, verso 23, y Cristo no habría tenido ninguna razón para morir por nuestros pecados. Por ende, la creación, la caída y la cruz están inextricablemente vinculadas. El primer Adán está ligado al último Adán. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 45 y 47. Creer en la evolución darwiniana, aun si se insertase algún concepto de Dios en el proceso, destruiría la base misma del cristianismo. Audioescuelasabática.com. Viernes 22 de mayo, para estudiar y meditar. Lee Elena de White en Patriarcas y Profetas, La Creación, páginas 23 a la 30. La Semana Literal, páginas 89 a la 95. Hay un cúmulo de evidencias basadas en consideraciones comparativas, literarias, lingüísticas y otras que converge en cada nivel y lleva a la única conclusión de que la designación Yom, día, de Génesis capítulo 1, significa sistemáticamente un día literal de 24 horas. El autor de Génesis capítulo 1 no podría haber producido formas más abarcadoras e integrales de expresar la idea de un día literal que las elegidas. G.F. Heisel, El día de la creación, en Génesis capítulo 1, páginas 30 y 31. Las mentes más sobresalientes, si no son guiadas por la palabra de Dios, quedan desconcertadas en sus intentos de investigar la relación entre la ciencia y la revelación. El Creador y sus obras están más allá de su entendimiento, y porque ellas no pueden ser explicadas por las leyes naturales, declaran que la historia bíblica no es digna de fe. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 269. Preguntas para dialogar. 1. Presta atención a la cita anterior de Elena de White. ¿Con cuánta frecuencia en la actualidad vemos exactamente lo que ella escribió? Incluso entre los cristianos profesos que ante las afirmaciones de la ciencia preferirán automáticamente dichas afirmaciones por sobre el relato bíblico, lo que, como ella escribió, implicaría que la historia bíblica no es digna de fe. 2. ¿Por qué es imposible que alguien considere la Biblia seriamente,
mientras acepta la evolución teísta? Si conoces a un evolucionista teísta que dice ser cristiano, ¿por qué no le pides que explique la cruz a la luz de lo que Pablo escribió? Ver Romanos capítulo 5 sobre el vínculo directo entre la caída de Adán, la muerte y la cruz de Jesús. ¿Qué explicación te da? 3. Si la Biblia es la revelación de Dios, entonces ¿no se abren los ojos y la fe del creyente a la realidad mayor, según se expresa en las Escrituras? ¿Cómo pueden decir que los cristianos son de mente cerrada cuando en realidad abren la mente a las verdades bíblicas reveladas por un Dios infinito? De hecho, una visión atea y materialista del mundo es mucho más estrecha que la cosmovisión cristiana. 4. Como creyentes fieles a la palabra de Dios, ¿cómo podemos ayudar a quienes luchan con cuestiones de identidad sexual? ¿Por qué no debemos ser los que lanzan piedras incluso con personas que, como la mujer en adulterio, son culpables de pecado?